Donde sé que te voy. Vamos a preparar nuestro corazón, hermano, para que en esta noche también la palabra nos hable, que en esta noche la palabra podamos recibirla. Gloria al Señor Jesús. Hemos venido a buscar su presencia. Hemos venido a poner todas nuestras cargas en sus manos. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Aleluya, aleluya, aleluya. Te necesitamos, Señor. Tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. No voy a llegar. Quiero habitar En tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. no quiero llegar. No voy a llegar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Necesitamos tu presencia en nuestra familia, en nuestra casa, Señor. En este lugar necesitamos tu presencia. Aleluya, 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 aleluya. Oh Señor Jesús, quédate en este lugar, Señor. Quédate en cada corazón en esta hora, Señor. Usa a mi hermano que va a predicar tu palabra, Señor. Aleluya, que podamos recibir tu palabra, Señor. Que corra libre tu palabra en esta noche, Señor. Que toque cada corazón, Señor. Que pueda hallar tu palabra un espacio en nuestros corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Hasta que suceda, o hasta que tu gloria Gracias, Señor. inunde mi interior y no me voy, o hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy, hasta que suceda, o hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo no voy a ningún lugar. Gracias, Señor. No voy a llegar. Denle un aplauso de alabanza al Señor de señores. Una vez más, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Solamente queremos anunciar el culto del próximo domingo a la 1 de la tarde. Y también, hermanos, este domingo mi familia y mi hermano Francisco no vamos a estar, pero ya está todo listo. El predicador, nuestro hermano Lázaro, va a estar predicando la palabra del Señor. Y gócense en la presencia del Señor. Sabemos que Dios está, lo importante es que Dios esté en medio de nosotros. Amén. Dios me los bendiga. Voy a dejar a nuestro hermano Byron en esta noche
Él en esta noche trae el consejo de la palabra del Señor. Y vamos a recibir a nuestro hermano. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Paz de Cristo una vez más, hermanos. ¿Por qué no oramos para que el Señor nos hable en esta tarde? Y si tienen a bien ponerme sus oraciones para que el Señor, si usted necesita una palabra, que me use para dárselos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado eres, Señor Jesús. Tú eres digno de la gloria y la alabanza, Señor. Eres digno del poder, Señor. No soy nada ante ti, Señor. Me hago nada delante de ti, Señor, como una persona que no tiene ningún valor para que tú me uses, Señor. Porque tú dices, Señor, que el alfarero tiene potestad sobre el barro para moldearlo como tú quieras. Ahora me hago como ese barro, Señor. Úsame, Señor, para que tú seas el que hables a través de tu palabra, Señor, y le des a tus hijos algo en esta noche, Señor. Bendice esta congregación, bendice a cada uno, Señor. Si hay alguna necesidad, Señor, la ponemos en tus manos para que tú, Señor, al final de este culto salgamos de este lugar renovados, llenos de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios y con un gloria a Dios vamos a sentarnos. En este día les traigo un tema algo interesante. Es muy lindo y que nos confronta a la misma vez. El título de esta enseñanza es Bajo la superficie, ¿verdad? Y la razón por la cual he puesto este título es porque pueda que en veces en nuestra vida podamos estar viviendo una vida cristiana sobre la superficie, pero a través de la palabra el Señor nos va a hablar en este día. Amén. Entonces quiero que leamos el texto base con el que va a fundamentar toda esta enseñanza en este día, y dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante cómo esta palabra la podemos tomar tan a la ligera en ocasiones, porque a veces podemos venir a la iglesia, podemos vivir una vida como cristianos, pero no saber el verdadero significado de este texto, porque la palabra de Dios pueda que no esté en nuestras vidas como Dios quiere que esté en nuestras vidas. Y para enseñarles un poco del proceso de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, les he puesto una foto ahí de las capas de la piel. En la piel hay 3 diferentes capas que cubren nuestros órganos, nuestras arterias. Y primero tenemos el dermis, que es la capa superior. Si usted se da cuenta, en esa capa, si usted se hace un corte, es fácil que sane. Es un corte sencillo y sana rápido. Pero si usted baja un poquito más en el dermis, eso ya va a tomar un poco más de sanamiento. ¿Por qué? Porque como pueden ver ahí ya pasan algunas venas, algunas arterias. Pero el hipodermis es aquella capa que protege todos nuestros órganos. Es donde es la capa la más dura. Y cualquier corte que podamos llegar a hacernos en nuestras manos, donde sea, si cortamos esa capa, puede que podamos morir hasta de infecciones, nos corten nuestros miembros. ¿Por qué? Porque si dejamos sin atención estas cosas, puede hacer que se nos llegue a un punto en nuestra vida donde eso empiece a comer. Y hay una bacteria que se llama bacteria come carne,
que se activa cuando dejamos que la gangrena entre en nuestro sistema y empiece a corroer la infección. Y cuando entra esa bacteria que se llama come carne, lo que hace es que empieza a quitar la vida a ese órgano hasta que llegue el punto donde hay que amputarlo, hay que quitarlo. Es algo interesante. Pero dice, ¿por qué dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón? Quiero darles un ejemplo cómo Jesús le habla a uno de sus apóstoles, aquel que le dijo, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Jesús le hace la misma pregunta 3 veces a su apóstol Pedro. Le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahí está Jesús cortando la primera capa. Acuérdense que Pedro, esta escritura fue después de que Jesús ya había resucitado. Fue la tercera vez que se les aparecía a ellos. Jesús ya estaba con ellos después de resucitado con un cuerpo glorificado, pero aún así me imagino que Pedro todavía tenía aquella inseguridad de que si en verdad le voy a servir a Dios, porque lo negó en 3 ocasiones. Vuelve y le pregunta, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea a mis ovejas. Amén. Ahí corta la segunda capa. Y como se pueden dar cuenta, como que no hay ni una reacción ahí. Es como una segunda pregunta. Pero me llama la atención que la tercera vez que se lo dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Y ahí él le rompió las 3 capas y lo entristeció. Como cuando nosotros nos hacemos un corte, me acuerdo el otro día me corté la mano demoliendo un piso, pasé sobre una cerámica la mano y fue honda. Y lo que queda es el dolor después del corte. Las 2-3 horas es el momento donde el cuerpo está caliente, no se siente mucho, pero ya después cuando el cuerpo se enfría se empieza a sentir aquello. Y la necesidad de que el Señor supiera que la palabra estaba penetrando el corazón de Pedro es porque Pedro no era cualquier persona. Pedro era aquel que el Señor le iba a dar las llaves para entrar al reino de los cielos. Pedro iba a ser el apóstol que dice que pasaba la sombra de Pedro. Aquí hay un corito que lo cantamos, no era la sombra de Pedro. Pedro iba a ser aquel apóstol que con solo que su sombra pasara y pusieran a los enfermos ahí, los iba a sanar. Es muy interesante. Pero para explicarles un poquito más la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, quiero que entremos a la parábola del sembrador. ¿Quiénes saben la parábola del sembrador? Bueno, vamos a refrescarla un poquito. Dice la palabra de Dios en Marcos 4:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente aquí estaba en la playa, y les dijo muchas cosas por parábolas, diciéndole, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en el pedregal, pero no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad.
en la tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, se quemó, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y el cual a 30%. Aquel que tenga oídos, oiga. Es bien interesante porque solo explica un poco y los deja a la gente que estaba en la playa. Solo eso les dijo. Y solo les dijo al final: el que tiene oídos, oiga. Pues todos los que sabemos un poquito de agricultura, un poquito de cómo funciona el proceso de plantar, de cosechar, de levantar la cosecha al final del invierno, del verano, sabemos, ¿verdad?, que es un proceso de sembrar, de brotar, crecer, producir frutos. Finalmente se seca, hay que arrancar el fruto, quemarlo, el bagazo, y luego dejar que ese bagazo abone la misma tierra. Entonces, ¿pero qué les quiso decir Jesús con esto? Si a nosotros nos dijeran eso, ¿entenderíamos nosotros lo que la parábola quiere decir solamente ahí? Y eso es muy interesante porque lo que vamos a leer después, donde Jesús explica un poco la parábola, pero ya después entra y explica cada uno de los terrenos donde la palabra cayó, la cual vamos a ver un poquito más adelante. Le dice, según el segundo, Jesús explica la parábola. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él y los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Es interesante, no es a todos, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no reciban. Qué interesante, ¿no? Hay gente que va a recibir, pero no va a recibir. Ese ratito va a recibir la palabra, tal vez se va a emocionar un poquito, pero esa palabra no va a quedar en su corazón. Que viendo no, y que vean y no reciban, y oyendo y oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Cómo es eso, Señor? Tú viniste a darnos tus parábolas, viniste a darnos tu palabra, para que todo el mundo, dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se pierda y en Él crea, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La predicación de hermano Lázaro el viernes pasado, ¿verdad? Él por amor lo volvería a hacer. ¿Cuántos se acuerdan? Muy linda la predicación. Pero ¿cómo es eso que no se conviertan? Y es que hay personas que van a recibir, pero no se van a convertir. Porque no hay una profundidad en la palabra. No hay una profundidad en su conocer de Dios. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Esta es una pregunta muy comprometedora a sus discípulos. Y ahora en día, a los que estamos ya por años en la iglesia, imagínense que Dios nos dice: ¿cómo es eso que no saben las parábolas todavía? Ellos eran sus discípulos. Ellos habían sido enviados a sanar en el nombre de Jesús. Ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios cuando Dios los mandó a predicar de 2 en 2. ¿Cómo es eso que no saben sus parábolas? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las cosas, todas las parábolas? Y ahí después les dice: el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Sembrando la palabra. Y si se dan cuenta, esta enseñanza va a estar rica de palabra.
Todavía estoy en Jesús Explica, hermano. El sembrador es el que siembra la palabra. Esto es muy interesante, hermanos. ¿Cuál es nuestro trabajo en la iglesia? Hermanos, hermanas, jóvenes, todos los que estamos aquí por igual. Sembrar la palabra. Sembrarla en el corazón de alguien. Traerle esas buenas nuevas, el evangelio a alguien. Ese es nuestro trabajo. Y me lleva a pensar que hay muchas personas que pueden pasar años en la iglesia y no dar frutos. Y debemos examinar nuestras propias vidas. Y estamos viviendo en unos tiempos, hermanos, de apostasía, de muchas cosas que están pasando. Las iglesias se han olvidado del verdadero mensaje de Dios. ¿Qué es lo que vino predicando Juan el Bautista? Arrepentidos, bautícense. Arrepentidos. Pero ahora las iglesias ya no quieren predicar eso. Quieren predicar, vengan y Dios les va a quitar todos sus problemas. Vengan y se van a hacer ricos porque su padre es rico, es dueño de todo el oro y la plata. ¿Sí o no? Nos olvidamos de que el sembrador tiene que salir al campo y sembrar. Y saben que en el proceso de la cosecha, yo lo hice desde los 9 años. Como les he comentado en ocasiones, nunca tuve un padre que se hiciera cargo de nosotros. A los 9 años mi mamá lo dejó por abusos, y nos fuimos a la aldea donde eran mis abuelos. Y ahí a los 9 años, 10 años nos tocó empezar a sembrar maíz, frijol, de todo lo que se podía cosechar, naranja, limón, salir a vender, jocotes. Y yo me acuerdo que ir a sembrar maíz o frijol era pesado. Y en el proceso de la siembra uno se cansa. En el proceso de la cosecha también se cansa. Yo me acuerdo que cuando levantábamos la cosecha del frijol y el maíz y tocaba aporrearlo, porque allá es con palo que se aporrea para que el grano salga. Bueno, en mis tiempos, ahora ya hay máquinas que lo desgranan las cosas así nomás. Pero me acuerdo que se levantaba un polvito fino que picaba y uno se rascaba y llegaba a la casa y rojo del cuello, rojo de todas las partes. Pero digo yo, ¿y esto por qué el Señor compara la palabra de Dios al sembrador? Y es porque en el proceso de sembrar nosotros nos vamos a ensuciar. Hermanos, si nos tocara explicar todas las veces que hemos visto algo malo que otras personas están haciendo, pero corregirlos con el amor de Cristo, pasaríamos aquí toda la noche. Nuestras propias vidas, tantas cosas malas que hemos hecho. Y vino alguien que no nos dejó. Un sembrador que el Señor mandó a que seguir sembrando esa palabra en nuestros corazones. Y ahora estamos aquí tan tranquilos, nos vemos hermosos, guapos, elegantes, y le podemos levantar a Dios nuestras manos y decirle: Señor, mi alabanza es tuya porque me has guardado. Ahora sí, vamos a hablar sobre los del camino. Oh, gracias, hermano. Gracias. Me las agarré todas. Empieza Jesús a explicarles. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. Si se dan cuenta, en la primera dijo: vienen las aves y se la comen. Ahora dice que viene Satanás y se las quita. Y la palabra que se sembró en sus corazones, y le quita la palabra que se sembró en sus corazones.
Algo que a mí me gusta hacer siempre, y siempre les digo a los hermanos en el grupo, es que meditemos en la palabra que hemos escuchado. Porque al principio de cada grupo yo siempre les digo, ¿quién se acuerda de que hablamos la semana pasada? Nadie, dice hermano Danilo, ¿oíste? Vino el diablo y se la quitó. Y eso es peligroso. Porque imagínense, hermanos, podemos estar trabajando en la iglesia, podemos estar ministrando aquí en el altar y no tener palabra de Dios, y no tener aquel fruto de la palabra de Dios. Podemos estar sentados ahí trabajando, jalando algo, moviéndose a lo que sea. ¿Sabían ustedes que este lugar es santo? Cuando el pueblo de Dios se sienta a alabar a Dios, es santo. Este lugar se transforma en el... Hermanos, cuando yo me paro aquí al frente me tiembla todo. Porque yo estoy hablando la palabra de aquel que dice la palabra de Dios, que Isaías llegó y dijo, ay de mí que soy hombre inmundo. El profeta Isaías. Y dice que aquellos querubines vuelan, con 2 alas vuelan, pero con 2 se cubren los rostros y con 2 los pies. Y solo se dicen el uno al otro, santo, 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 santo. Ahora imagínense, hermanos, estar en el trono, en el púlpito de Dios, en la presencia de Dios, ministrando su palabra. Y que esa palabra se nos esté siendo quitada por el diablo. Podemos estar en este lugar, pero nuestra mente no está acá. Podemos estar acá, pero tener un trabajo, tener un ministerio, tener un liderazgo, pero no tener palabra. Y dice la palabra de Dios que viene Satanás y se lo quita de sus corazones. Quiere decir que también el diablo tiene potestad de quitarle la palabra de su corazón, hermano. Él tiene también la autoridad de entrar en su mente y en su corazón y quitarle lo que usted tiene ahí. Y lo podemos ver tantas ocasiones. Tantas personas que se alejan de los caminos de Dios porque no tienen palabra donde estar enraizados. Luego vemos acá las rocas. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esto es muy interesante, hermanos, porque hay gente que viene a la iglesia por el milagro. Viene gente que yo he visto mucha gente. Un amigo, le voy a contar este casi es chisme, pero no. Viene el muchacho y me llama, Byron, antes éramos amigos del mundo, y me dice, Byron, llama a tu pastor que me estoy muriendo, me dijo. Estoy en el hospital. Le agarró una infección en un riñón y un dolor bien feo. Y sí estaba seria la cosa. Pues yo le llamé a mi pastor en ese tiempo. Le digo, pastor, mire, me llamó fulano de tal, está en el hospital, ¿será que usted puede ir a orar por él? Dice que quiere entregar su vida a Cristo, porque en medio de las pruebas, corremos a Cristo, pero ya después nos olvidamos de él. Y viene y llega mi pastor, me dice mi pastor, hermano, ya fui, me dice. La hermana de él me llamó y ya fui. Pues lo fui a ver, en ese tiempo yo era líder de jóvenes, llevé como a 10 jóvenes que estaban en el grupo conmigo. Y fuimos, y pues como nos habían enseñado, organizados, entramos, solo una Biblia, solo uno oraba, los otros oraban despacio, bien organizado, como nos han enseñado acá, que lo hacemos todo con, ¿verdad? Para el Señor, lo hacemos organizadamente, con excelencia.
Entonces, no sé por qué, le di una parábola, le di una enseñanza yo de aquel hombre que llegó a recibir a Jesús. Era un centurión y le dice: Señor, sana a mi siervo. Y le dice: yo no soy digno de entrar de que entres a mi casa, pero yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a sanar. Entonces le digo yo: mira, bro, si Dios tiene la autoridad de sanarte en este momento, pero tu corazón está verdaderamente en Cristo, porque Él nos deja pasar procesos para que nosotros nos podamos acercar a Él, podamos tener una intimidad más profunda con Él. Oramos, a las 3 semanas el muchacho sanó, salió del hospital, llegó a la iglesia, empezó a llegar, a congregarse con nosotros en las actividades. Ya después, a los 3, 4 semanas, ya no lo volvimos a ver. Y estos son de los que habla acá, de los de las rocas. Saben a dónde ir, pero no saben arraigarse. Son de poca duración, dice la palabra de Dios. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por la palabra, tropiezan y caen. Porque este caminar es duro. ¿A cuántos aquí no los han humillado o maltratado alguna vez por la causa de la palabra de Dios? Yo cada vez que he tenido inquilinos en mi casa y les rento algún cuarto, y pues ellos meten la pata, las reglas es no tomar, no fumar, no traer mujeres a la casa. Y ellos rompen usualmente siempre la bebida. Traen sus cervezas y quieren tomar en la casa. El día siguiente les digo yo: no, así no funciona, por favor, desaloje. Lo primero que dicen es: usted es cristiano, hermano. Usted es cristiano, ¿cómo puede hacer eso? Pero hermanos, ¿saben cuánto a mí me ha luchado sacar esos demonios de mi casa para volver a dejar que otra persona me los traiga de regreso? Si yo no le estoy dando ese ejemplo a mis hijas, a mi esposa, ¿por qué voy a dejar que alguien más lo haga? No podemos. Por eso viene con la convicción de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver los espinos. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hacen infructuosos. Yo busqué esa palabra en el diccionario. ¿Qué significa? Infructuoso. Y básicamente dice: es aquello que no sirve. Infructuoso es aquello que no tiene ningún significado, nada que se pueda recibir de eso. Y me interesa porque dice: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Puede pasar que le pongamos más atención a nuestras riquezas, a nuestros negocios. Aquí ya vemos, hay gente que tiene sus negocios. Imagínense que le pongamos más atención al negocio que a Dios. Cuando el Señor da otra parábola y dice: ¿por qué os afanáis? ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de vestir? ¿Cuántos saben esa? Dice que se afanan por las riquezas de ese mundo y las codicias por otras cosas. Puede que en el corazón de la persona haga codicia y que le dé envidia porque otras personas están saliendo adelante. Y usted se puede dar cuenta cuando usted habla con alguien y cómo está recibiendo ese: oh, hermano, fíjese, hice esto y me pagaron bien, y mire, ahora logré comprar esta otra cosa, necesitaba mis máquinas, ya las tengo ahora. Y la persona: ¿y yo?
Estas son las personas que le ponen más atención a las cosas, los afanes de la vida, a las riquezas y las codicias de otras cosas. Entra la palabra, pero es ahogada y ya no llevan frutos. Por un momento quiero hablarles de los frutos en nuestros ministerios, hermanos. ¿Cómo somos cuando alguien más entra a nuestro ministerio? ¿Cómo lo recibimos? Porque una persona infructuosa es una persona que, como los fariseos en ese tiempo, dice que ellos se tornaban hostiles porque ellos no tenían un fundamento en lo que enseñaban. Le cargaban a la gente con un montón de leyes que ellos mismos habían estipulado. Los cargaban hasta tal punto de que ya no podían seguir adelante. Y a la misma vez, cuando Jesús se levanta, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, se decía él, el Hijo de Dios, haciendo tantos milagros, tantas proezas, ¿qué fue lo que hicieron? Le dieron persecución. Nosotros tenemos algo muy interesante acá. ¿Somos personas que vamos a dar fruto? ¿O somos personas que no solo nos vamos a ahogar nosotros mismos, que la palabra de Dios que está entrando en nuestros oídos en cada grupo casa, cada viernes, cada domingo, se la robe el diablo, o que caiga en un lugar donde va a brotar, nos vamos a gozar, pero se va a quemar y se va a morir porque no tenía dónde agarrarse y no vamos a dar frutos? Pero hay una cuarta parte de semilla que dice que cayó en una tierra fértil. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Un granito de maíz da 2 hasta 3 mazorcas. Cada mazorca tiene más de 100 granos. Porque cayó en tierra fértil. Porque cayó en una tierra donde tenía donde agarrarse. En estos días, hermanos, como ustedes saben, estamos pasando un problema con mi familia. ¿Y por qué se llama esta enseñanza bajo la superficie? Es porque, si ustedes se han dado cuenta, todo lo que hemos enseñado acá es sobre la superficie. Todos los que no están dando frutos sobre la superficie. Todos aquellos que están ahorita, que llegan a la iglesia y se van, están en la superficie. Pero ¿por qué no dejamos que la palabra penetre hasta el fondo de nuestro corazón? Porque dice que hasta allá tiene que llegar la palabra. Dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra y discierne los pensamientos del corazón. Puede que haya en nuestras vidas resentimiento, orgullo que necesitamos sacar de nuestras vidas, hermanos. Puede que hayan cosas en nuestras vidas que necesitamos decirle: Señor, esta es mi carga, mi lucha, quítamelo de encima porque está obstaculizando lo que tú tienes para mí. Pero lo más lindo, hermanos, que si clamamos a Él, seremos libres para llevar fruto. Seremos libres para llevar su palabra a todo aquel que la quiere escuchar. Y estos 2 puntos me quebraron hace un par de días, hace unos días atrás. Me acuerdo que era el primer día del año y la llamada fue: vengan porque su niño está muy mal. Tenemos que instalarle un tubo, un drain,
para que le saque todo el líquido y el aire que tiene en su estómago. Y mientras yo iba con mi esposa al hospital, yo sentí aquel enojo. Y miré al cielo en el carro y le digo, Señor, y le grité, Señor, tu palabra dice que tú sabes todas las cosas, pero yo no las sé. Y yo estoy enojado, yo estoy frustrado, tengo tantas cosas en mi vida, porque tú sí lo sabes, pero ¿por qué no me explicas a mí qué me quieres enseñar a través de este proceso? Una semana completa, hermanos, el Señor me dejó y yo sentí que mis oraciones, mi ser, era un nudo en mi garganta. Me dejó en una caja como de metal. Y cuando quería orar, sentía que mis palabras no llegaban ni siquiera fuera de la puerta. Y le llamo al pastor y yo llorando le conté al pastor y me dice, es la palabra, hermano. La palabra misma que está en usted, repítase, dígase. Y empecé a decirle la misma palabra que ya estaba en mí, el Señor. Y poco a poco Él fue soltándome, liberándome. Y mi último punto es que seremos hechos nuevos. Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy inciertos en estos días, donde no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos viviendo en aquellos tiempos que el profeta Daniel vio en la estatua cuando le interpretó el sueño al rey Nabucodonosor, donde los reinos no se unían, no se mezclaban, el barro y el metal no se unían. Y ahorita estamos esperando que Dios corte con su mano aquella montaña y que venga el reino de Jesús. Entonces, ¿cuánta palabra hay en cada uno de sus corazones para aguantar lo que está por venir? A los jóvenes, ¿cuánta palabra hay en tu corazón para aguantar lo que está por venir? A los hermanos, varones, padres de familia, ¿cuánta palabra hay en ti para aguantar lo que está por venir? Hermanas, ¿cuánta palabra hay en sus corazones para que ustedes aguanten lo que está por venir? ¿Por qué no dejamos de vivir una vida en la superficie? Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos por un momento. ¿Por qué no dejamos de vivir una vida sobre la superficie donde nos vestimos como cristianos? El viernes y el domingo hablamos como cristianos, pero llegamos a nuestra casa y los que nos conocen saben que no es lo que somos. Aquellos que nos escuchan en la semana saben que no somos lo que queremos representar. Y el Señor demanda más de aquellos que ya saben la palabra de Dios. El Señor demanda más de aquellos que ya saben lo que es el verdadero sacrificio en su palabra. Aquellos que ya tienen el derecho de ir allá afuera y sembrar en el campo, porque la palabra de Dios está en ellos. Sigamos adelante, hermanos. El Señor ama a cada uno de ustedes. ¿Por qué no cierran sus ojos? Y voy a invitar al hermano que le toca predicar. Pero cerremos nuestros ojos y empecemos a adorarle a Dios.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Dijo el hermano, voy a invitarlo a predicar, así que voy a tirarme otra prédica. Gloria a Jesús. Hermano, ¿por qué no ven aquí al altar? Voy a invitarlos a que hablemos con el Señor, visitantes, amiga, amigo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos habló de muchas cosas hoy. Entre esas cosas dijo el Señor que el problema no es la semilla, sino la tierra. Y nosotros somos esa tierra. Y a veces nos ponemos en este cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón, nos ponemos un traje de hierro donde la semilla no entra, no penetra, no hace efecto. A veces estamos tan cargados, viciados, estamos frustrados, estamos desesperados. Y después de todas esas cosas, nos acordamos del Señor. Y yo quiero decirle esta noche a usted, primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor, y después, si queda tiempo, pensemos en el trabajo, pensemos un poquito en los biles, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, desaparecen los problemas. Cuando ponemos a Dios de primer lugar, ese traje se rompe y la palabra, la semilla comienza a hacer efecto. Si usted se siente que es de esas personas, voy a pedirle que levante sus manos al cielo y dígale: Señor Jesús, Padre, aquí estamos. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Sea genuino, sea genuina con el Señor. No trate de ser quien no es. O no tratemos de ser quienes no somos. Si somos delante del Señor, dice la palabra penetra hasta lo más profundo, dijo mi hermano. Hasta allá donde los médicos no llegan, donde la ciencia aún no ha llegado, hasta ahí llega la palabra del Señor y le rompe el corazón, le rompe todos los tejidos de su alma y comienza a convertir ese corazón de piedra, lo comienza a hacer carne y comienza esa semilla a germinar y comienza a crecer y comienza a crecer y comienza a dar frutos, comienza a dar flores, comienza a dar buenos testimonios, comienza a servir en la iglesia, comienza a servir en su comunidad, comienza a servir en su familia. Mira las cosas diferentes. Pero ¿por qué será? ¿Por qué me pasa esto? Es porque la semilla